Gracias, señor presidente. Buenos días a los valientes que estamos aquí esta mañana y hemos madrugado. Bien, empezamos. Decíamos en la interpelación que la equidad educativa es todo un reto porque está estrechamente vinculada a la idea de igualdad, de justicia, a la garantía de derechos, a la diversidad y a la inclusión educativa. Esta última, la inclusión educativa, aunque vinculada a la educación especial, en la actualidad se relaciona con un enfoque que busca atender las necesidades de aprendizaje de todos los niños y niñas, jóvenes y adultos, con especial énfasis en aquellos que son vulnerables a la exclusión. Etxeita aporta una interesante discusión sobre el concepto, analizando los procesos de inclusión educativa desde un enfoque educativo y social. Apunta el autor que la inclusión educativa no es solo un sentimiento de pertenencia y de bienestar emocional y relacional al que se puede llegar desde la periferia de la acción educativa. La inclusión educativa debe entenderse con igual fuerza como la preocupación por un aprendizaje y un rendimiento escolar de calidad y exigente con las capacidades de cada estudiante. Por otra parte, apunta que la vida escolar, en la que todos los alumnos y alumnas deben sentirse incluidos e incluidas, transcurre a través de las actividades de enseñanza y aprendizaje con sus iguales y no al margen de ellas. Importante este punto. En la actualidad, que la inclusión educativa sea una realidad o no depende de múltiples factores. En un estudio de la doctora en Pedagogía Rosa María Rodríguez Izquierdo de la Universidad Pablo Olavide sobre la perspectiva que tienen los directores en Andalucía de la educación inclusiva, estos señalan como dificultades, primero, la burocratización de la Administración y de la política educativa, la escasez de recursos humanos, la falta de tiempo que se deriva del anterior y la evaluación y el currículum. Sobre la primera, la burocratización, se supone que la Administración Educativa, la Consejería, ya está trabajando en el tema a raíz de una moción que fue aprobada de Izquierda Unida. Respecto a la segunda, esta moción pretende superar esa dificultad, la escasez de recursos humanos, resultado directo de los recortes en educación. Los presupuestos para la atención a la diversidad en educación se redujeron a la mitad entre 2009 y 2012. Ojo, periodo Zapatero, Mariano Rajoy, ya que el Ministerio de Educación invirtió el 51,1% menos a este apartado, la atención a la diversidad, y en conjunto las comunidades autónomas rebajaron sus ayudas en un 8,9%. Andalucía, con un 8% menos, se sitúa en el 10º lugar dentro de la clasificación de las 12 comunidades autónomas que redujeron la dotación presupuestaria para programas educativos de atención a la diversidad. Las políticas dirigidas a construir un sistema educativo más inclusivo se deben abordar a 3 niveles. Un primer nivel, que hace referencia al desarrollo de una planificación educativa de la escolarización para incentivar y favorecer la cohesión sociocultural. Este primer nivel implica una lucha integral contra la segregación y la selección del alumnado, es decir, contra la LOMCE. En la actualidad, aunque el Gobierno andaluz no le guste escucharlo, sus políticas de escolarización están favoreciendo la guetización de centros educativos en zonas donde residen familias pertenecientes a grupos minorizados culturalmente y en riesgo de exclusión social, sin olvidar que entre el 80% y el 90% del alumnado de estas características se concentran en la escuela pública, siendo esta tendencia mucho mayor ahora que hace años. Por otro lado, en un segundo nivel, estarían aquellas políticas centradas en el aumento de profesionales de apoyo y en una reducción de ratios en las aulas con presencia de alumnado con necesidades educativas. Bien, por último, en un tercer plano de actuación política estarían aquellas medidas encaminadas a la formación del profesorado y la creación de culturas inclusivas dentro de los centros y las aulas. Esta moción, señorías, se centra en el segundo nivel de intervención política, que hace referencia a aquellas medidas
centradas en la reducción de ratios y el aumento de profesionales para la atención a la diversidad. Profesionales que son imprescindibles para el funcionamiento de los centros educativos y que han sido castigados por los recortes educativos. En relación a las ratios del alumnado, tenemos que decir que ya en marzo de 2016 presentamos una moción que hablaba de reducir las ratios a nivel general. La señora consejera decía que no estaba en nuestra competencia. Pero bueno, el Real Decreto de Racionalización del Gasto habla de una ratio máxima. No dice que no podamos movernos por debajo de esas ratios máximas. Y eso era lo que planteábamos en aquella moción. En relación a las ratios del alumnado que atienden los especialistas de educación especial, esta moción recoge una batería de medidas para proteger al alumnado, a las familias y a los profesionales de la falta de regulación actual respecto a este tema. Que no existan criterios claros para definir ratios aproximadas, y hablo de ratios aproximadas porque es muy difícil establecer una ratio, de número de alumnos y alumnas, por ejemplo, por especialista en pedagogía terapeuta, por especialista en audición y lenguaje o por monitores de educación especial, genera indefensión. Genera indefensión, en primer lugar, en la familia, que reclaman más atención para sus hijos y sus hijas y que se gastan un dineral en atención especializada. En segundo lugar, genera indefensión en los menores que reciben menos horas de atención especializada de las que necesitan, provocando en muchos casos una involución en su proceso de aprendizaje. Y por último, genera indefensión y dejamos desprotegidos a los profesionales que se ven desbordados por el número de alumnado tan elevado que tienen que atender en muchas ocasiones, repercutiendo en su salud y en su bienestar. Por otro lado, al hablar de inclusión educativa tenemos que superar y abandonar las prácticas de atender al alumnado al margen de los procesos educativos que se dan en su grupo clase. Es fundamental incorporar especialistas de pedagogía, de terapéutica y muchos más especialistas a las aulas ordinarias, recursos a las aulas ordinarias siempre que se pueda. En la misma línea, es importante que el alumnado que más necesidades tiene se sienta parte, se siente integrado en todo momento en cada una de las actividades que realiza. Hay muchos alumnos con necesidades educativas especiales que rechazan el comedor porque el centro no dispone de un monitor que asista al comedor. ¿Y qué me dicen, por ejemplo, del alumnado que no participa en las actividades complementarias, como salidas al exterior, porque el recurso que necesita solo cubre el horario o parte del horario lectivo? O de las trabajadoras, ¿qué me dicen de esas trabajadoras que acompañan a este alumnado a dichas actividades a costa de su tiempo o de sacrificar sus derechos laborales, porque su contrato no cubre estas actividades? Mención especial merece el alumnado sordo, que sufre directamente las consecuencias de la precariedad laboral que sufren las intérpretes de lengua de signos. En la actualidad, gran parte de este alumnado no tiene cubierto todo el horario escolar, todas las horas de clase. No sabemos en base a qué criterio y bajo el criterio de quién se decide qué aprendizajes no son dignos de aprender por este alumnado. Otro de los problemas del que se hace eco esta moción es el relativo a la falta de recursos de atención a la diversidad al inicio de curso y durante el mismo cuando se producen bajas. Por otro lado, la incorporación de nuevos profesionales al sistema educativo, como fisioterapeuta, la figura sombras para el alumnado con autismo, enfermero, como ya veremos después, es fundamental para ofrecer una atención integral. Hasta la fecha, estos recursos corren a cuenta de los ahorros de las familias humildes, señorías. Este tema debe empezar ya a ser una línea de estudio y trabajo de esta consejería para evitar este tipo de discriminaciones. La inclusión educativa alcanza y toma más sentido, si cabe, con el alumnado en riesgo de pobreza y exclusión social. Para este alumnado también tenemos medidas concretas que van desde la dotación de más recursos humanos, como trabajadores y educadores sociales que trabajan a nivel de zona y coordinado con los recursos del barrio, o más maestras de educación infantil para actuar desde un enfoque preventivo en la lucha contra el fracaso y el abandono escolar, hasta la formación de familias y docentes orientadas a fortalecer los lazos para intervenir en los centros que escolarizan alumnado de estas características. En la interpelación, la señora consejera dijo que no era posible dotar a los centros de todos los recursos que el alumnado necesita, que hay que priorizar, racionalizar el gasto. Racionalizar el gasto
es negar unos mínimos de calidad al sistema educativo. Y esa es una de las peores agresiones contra la vida del ciudadano. Muchas gracias. Gracias, señoría. Turno ahora para los grupos parlamentarios. Comenzaremos con el Grupo de Izquierda Unida Los Verdes, Convocatoria por Andalucía. Para defender también su enmienda lo hará en nombre de ese grupo la señora Pérez Rodríguez. Señoría, tiene la palabra.